estar dando inicio al programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 12, Segunda de Reyes, capítulo 10. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel Zapata, al lado de mis hijos. Maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Simeón Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos para dar inicio a este programa. En Segunda de Reyes, capítulo 10, vamos a orar primero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, amado Dios, para darte gracias, Señor, por este día, para darte gracias por tu amor, para darte gracias por todas las cosas hermosas que tú nos das. Gracias, Señor Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, escudriñarla y entenderla. Gracias, Señor, por este maravilloso regalo de tener tu palabra en nuestras manos y aplicarla a nuestras vidas, escucharla y respetarla y obedecerte a ti en todo. Gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Y esto es parte de tu misericordia, el poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre de la Gloria. Te pedimos que nos llene cada día más de tu Santo Espíritu. Y te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas, a nuestros hogares y a todos lados donde vayamos. Tú eres el invitado especial, Señor Jehová, porque solo tú eres el dueño de todos nosotros. Así lo hemos decidido y así lo queremos hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, te pedimos estas cosas, Padre mío, rogándote, suplicándote que nos hable a través de tu mensaje. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos entonces aquí en el hermoso programa. Este hermoso programa, pues vamos a estar leyendo Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 10. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: Jehú extermina la casa de Acab. Mis amados hermanos que nos escuchan por los diferentes medios de comunicaciones, tomen en cuenta que Dios es un Dios que hace como a Él le place, porque Él es un Dios justo. Amén. Dice así: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y a los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor, y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Entonces les escribió la segunda vez, diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Imagínate, eran como decir su segundo papá, porque ellos los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se la enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero imagínate. Ellos vinieron y degollaron a los hijos del rey, a los 70 hijos de Acab. Acá tuvo muchos hijos. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones en la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana. Imagínate, no tuvieron una muerte ni siquiera digna, pues le cortaron la cabeza y las cabezas fueron puestas a un lado de las puertas.
Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor. Le dice Jehú, el rey Jehú, a todos ellos, de que él mató a Ocosías y al otro. Y le he dado muerte. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? O sea, le preguntó, ¿quiénes mataron a sus hijos? Los llamó también que eran malos. ¿Sabe ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de acá, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías? ¿Ve? Ahí se estaba cumpliendo lo que Dios le dijo a Elías, que iba a desaparecer las descendencias de acá. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de acá en Jezreel. Los mató, a todos los que él mandó a convocar para allá. A todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. O sea, mató a todos, hasta los sacerdotes. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo, de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, el rey de Judá, el que ya Jehú había matado, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Imagínate. Bueno, cuando tú estás en tu plena juventud, tú debes hacer las cosas bien, porque acá no lo hizo bien y dejó una generación de maldición para sus hijos, y todos sus hijos murieron. Cuando tú eres joven, tú debes de pedirle a Dios que te dé una buena esposa, y si papito y mamita están vivos, tus padres deben de orar para que sea Dios dándote esa esposa anhelada, una mujer cristiana de buenos principios, que muchos dicen: no, eso no existe. Sí existe, y tengo testimonio de ello. Nosotras como mamitas debemos orar por nuestros hijos para que se casen con mujeres de bendición, y la hija se case con un hombre de bendición, y pedirlo así. Pídanlo en oración, que Dios lo va a dar. Que sean virgen y que sean de excelente enseñanza cristiana, que sean temerosos de Dios por sobre todas las cosas, que amen a Dios, que obedezcan a Dios, que respeten a Dios, que den la vida por Dios y el evangelio, para que puedan amar, respetar y dar la vida por sus hijos cuando se casen. Y tienen que decirle al Señor que sea de generación de bendición, que la bendición sea traspasada, el legado de bendición de buscar de Dios a todas sus generaciones hasta que Dios venga, y que ninguno se pierda. Y antes de que se pierdan, que Dios se los lleve al cielo, pero que no es el que pierda su salvación ni la vida eterna. Amén. Porque acá dejó una maldición, mataron a todos esos 70 jóvenes, que a lo mejor unos eran inocentes, pero venían de la semilla del mal, como dicen por ahí en una película. Y ellos pagaron la desobediencia de su papá, la pagaron estos jóvenes con la muerte, siendo decapitados. Y no solamente arrastró a sus hijos, sino a los criados, a los familiares, a todo. Y se consigue Jehú a los familiares de Ocosías. A los hermanos de Ocosías el rey. Entonces él dijo: prenderlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¿Qué pasó? Que la maldición de acá, que dejó a su familia, también le cayó hasta los hermanos. Qué vergüenza. Y lo degollaron todos, a 42 varones, imagínate. Y yéndose luego de allí, se encontró con Jonadá, hijo de Recab. No sé si ustedes recuerdan ese Recab, no sé si será el mismo Recab, pero creo que no, porque aquel Recab lo mataron, porque había atentado contra un ungido de Dios. No sé si es el mismo, o no es el mismo, ¿verdad? No, porque ya pasamos Samuel. Entonces, bueno, dice: y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadá dijo: lo es. Bueno, puede ser que era hijo de Recab. Lo es, pues que lo es.
dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Él estaba celoso para que se cumpliera la palabra de Jehová. Jehú. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. O sea, Jehú ahí obedeció. Amén. Fue obediente. Jehú extermina el culto de Baal. Después reinó Jehú a todo el pueblo. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Le hizo creer al pueblo que él iba a servir a Baal. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Le dio la orden Jehú a todos. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ve que no haya aquí entre vosotros algunos de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Estaba pendiente de no matar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que le iba a acontecer toda esa maldad a Acab, porque la esposa había matado a los profetas y a los siervos de Dios. Entonces ya Jehú tiene temor de Jehová en ese momento, ¿verdad? Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a algunos de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. O sea que esos 80 hombres tenían que matar a todos esos que venían con vestidura, porque si dejaba escapar a uno, iban a matar a ese soldado. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlo, que no os escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. ¿Ve? Estaba celoso él por Jehová, ¿verdad? Defendiendo lo que Jehová le molestaba, pues él estaba celoso. Y hasta agarró las estatuas de Baal. Tremendo, ¿no? Y dice, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Hasta hoy el templo de Baal fue convertida en letrina, poseta, como tú lo quieras llamar. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Gracias a Dios. Dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-El y en Dan. O sea que él no amaba a Baal, pero dejó los becerros de oro. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Wow. Dios se alegró con lo que hizo Jehú. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galá, de Gab
de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Qué tristeza que él a lo último se va de los caminos de Dios y se queda adorando a un becerro. Bueno, esto es todo por hoy, mis amados hermanos. Aquí vemos que Dios cumple su promesa y que Dios se alegra cuando tú obedeces sus órdenes y Dios te bendice. Pero también tienes que cuidar tu fe. No puedes apartarte de Dios porque hasta ahí vas a llegar. Tienes que ser fiel a Dios hasta el final. Y pórtate bien. No dejes generación de maldición a tus hijos. Tú puedes morir con tu pecado, pero ¿qué dejas a tus hijos? Generación de maldición. Ora para que Dios sea que le dé a esa hija o a ese hijo la esposa o el esposo ideal, que sea de buena crianza cristiana, una sacerdota de Dios o un ministro de Dios, que ellas de verdad sean cristianas, vírgenes y de buena procedencia de padres cristianos, para que puedan tener una vida más estable en Cristo. Amén. Bueno, esto es todo por hoy, y ahora vamos a pedir a Sinaí que le haga el llamamiento a la confesión de fe. Amén. Amén. Y bueno, si tú quieres cambiar tu vida y no dejarle maldición a tus hijos, pues haz esta confesión de fe conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados en palabras, en pensamientos y en obras. Te invito a que entres en mí y que cambies todo. En tu nombre he orado. Amén. Amén. Si hiciste esta confesión de fe de todo corazón, déjame decirte que ya eres hijo de Dios. Jesucristo es tu Salvador, el Espíritu Santo es tu amigo fiel y tu consolador. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte y compra la Biblia Reina Valera 1960, que está completa. Amén. Bendiciones, y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.